Dios les bendiga a los hermanitos que están detrás de cámaras, al hermanito Yamel Upar, a la hermanita Yoris, al hermanito José Luis, a los hermanitos que están allá en Medellín, en Bucaramanga, Barranquilla, Estados Unidos, en Japón, a la hermana Gloria allá en Canadá. Dios te bendiga, hermanita, en los Estados Unidos, al yerno de la hermana Gloria, Cristian, hermano Cristian, a Elena, su esposa, a su hijo allá en Canadá. Dios te bendiga, hermanita. Esta palabra es una palabra de bendición para ustedes, para la iglesia, para todos los que nos están escuchando y recibiendo en este momento. Por eso quiero hacer una oración especial por ustedes que están allá detrás de esas cámaras recibiendo este mensaje. Quiero orar. Excelentísimo Dios que moras en el santísimo cielo, Señor, te doy gracias en esta mañana, en este momento en Colombia, es día domingo, estamos en las horas de la mañana, estamos llegando hasta sus corazones en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy tiene como título la economía del cristiano. La enseñanza viene de la restauración y la prosperidad de los cristianos, pero escogimos el tema de la economía. Sabemos que a nivel mundial el cuerpo, la vida, la familia, la sociedad se mueve a través de la economía. No podemos hablar de fe, no podemos hablar de otra cosa, no podemos hablar fuera de ella si no está incluida la economía. La economía es una razón social de todo ser humano en el planeta Tierra. En países subdesarrollados y desarrollados, nuestro país es un país subdesarrollado, pero allá donde usted está en Canadá, allá donde usted está en la Unión Soviética, allá donde usted está en China, allá donde usted está en el Medio Oriente, son países desarrollados. Entonces, eso no importa en qué país nos encontremos, la economía es el eje de la familia. Por eso hoy queremos dirigirnos a cada uno de ustedes con la palabra de Dios y con este mensaje bíblico a través del cual queremos bendecirlos a cada uno de ustedes en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y que esta palabra que estamos transmitiendo llene ese vacío y pueda abrir esos espacios de bendición y prosperidad para sus economías, estabilizar sus hogares, porque muchos hogares se pierden, muchas familias se destruyen, muchos seres humanos se entregan al robo, al atraco, al secuestro, a las drogas, al narcotráfico, porque sus economías son inestables, sus economías son de miseria, y entonces tienen que usar recursos de Satanás para autodestruirse. Dios te dice en este momento que Dios puede abrir una brecha en el desierto y puede producir prosperidad donde tú te encuentras si tú le das espacio en su corazón a esta palabra de Dios que hoy vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús, que es para bendición de tu vida. Y vamos a empezar la enseñanza en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17 al 24. Esto es importante. Nuestra iglesia reconoce bíblicamente la prosperidad económica a través de una de las enseñanzas que nos ofrece la Biblia, cómo se maneja la economía a nivel del cristianismo. Quiero hacer un énfasis en esta parte y a la vez resaltar y mostrar a través de la Biblia que la economía no puede traer conflicto a las personas. Hoy vemos que la religión vive en un conflicto sobre si diezma, si no diezma, sobre si paga, si no paga, transversando la escritura y llevando pobreza y ruina al corazón de los creyentes. La Biblia nos enseña otra cosa. El amor de Dios nos enseña que la economía no se maneja con argumentos, ni con teorías, ni con religiones, ni con comercio religioso, sino con el fundamento que nos trazó la Biblia. Por eso empezamos en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17, cuando el hombre histórico de la Biblia, que es cabeza de nuestra fe, ya que Abraham es un hombre que Dios en el Nuevo Testamento resalta como un hombre de fe, como una persona que es padre de la fe. También el apóstol Lucas dice que en el seno de Abraham se albergan todos los que mueren hasta que Cristo tome a su iglesia, la restaure y la lleve a su lugar de donde vamos a morar con él por toda la eternidad. Por eso tomamos ejemplo de este hombre llamado Abraham, para aquellas religiones que viven en combate, en luchas, en discusiones, maldiciendo a los otros pastores. Yo les digo en el amor del Señor, hermano, no maldigas al pastor, no maldigas a ninguna organización, porque
es maldito. La Biblia dice que nosotros no fuimos llamados para maldecir, sino para bendecir. Y es importante que si hay alguien que equivocadamente está actuando con la economía, pues a nosotros no nos afecta. Hay gente que habla muy mal de los pastores, los llaman ladrones, los llaman pícaros, los llaman no sé qué, le hacen toda clase de argumento. Y esa persona que expresa esa palabra se hace maldita, porque está maldiciendo a una persona sin conocerla. ¿Qué sabes tú si esa persona de verdad está robando o no? ¿Qué sabes tú si esa persona está puesta por Dios? Así que no podemos maldecir a ninguno, ni señalar, ni condenar a ninguno, sino por el contrario, enseñar por la palabra y mostrar por la palabra lo que creemos, lo que hemos podido conseguir en la vida cristiana, sin usar la Biblia para comerciar, ni para negociar, ni para engañar a nadie, sino para encontrar esa respuesta que todos necesitamos en la vida, que es prosperar. Yo sé, hermano, que me estás poniendo que estás viendo en este momento a través de este video, a través de estas cámaras, a las que Dios nos ha permitido con mucho sacrificio llegar y alcanzar, porque no ha sido fácil para nosotros conseguir los recursos como pastores durante estos 22 años de levantar esta obra. Ha sido bastante luchado, sacrificado y esforzado, pero lo hacemos con mucho amor. Quiero decirles que no es para discusión, no es para señalar, no es para condenar, es para entender que no se trata de hacer notar al otro como mejor o como peor, sino para poder mostrar lo que Dios ha podido hacer por nosotros y lo que Dios puede hacer por su economía. La economía en los seres humanos a nivel mundial, sin importar la religión que usted tiene, sin importar la creencia que usted tiene. Tal vez usted es ateo, tal vez usted es demasiado creyente, tal vez usted es demasiado santo, tal vez usted es demasiado usado por Dios, pero todos los seres humanos alcanzamos este siglo, y al haber alcanzado este siglo tenemos que participar del desarrollo mundial, donde el desarrollo mundial no solamente con palabras, sino con economía, con dinero sólido y dinero plástico, dinero en papel. El dinero sólido representa las propiedades, el oro, las perlas preciosas, y el dinero en papel, esos son billetes que usted logra conseguir. De alguna manera, a través de esa economía se mueve el mundo entero. Y lo que Dios quiere es estabilizar esa economía en usted, que usted no tenga que venderse por un billete, por una moneda, prostituirse o entrar a delinquir en el narcotráfico, en el secuestro, en el robo. Mire, tú que me estás viendo en este momento, tal vez estaba proyectando hacer un robo, hacer un atraco, hacer un mal a otra persona. No lo hagan en el nombre de Jesús. Abran el corazón a Jesucristo en este momento y Dios tiene una respuesta económica para ti. Dios tiene una respuesta económica para todos los que creemos en Él sin necesidad de delinquir. Entonces, cuando yo hablo de Abraham, estoy tomando uno de los hombres patriarcas conocidos a nivel mundial como el eje de la fe cristiana a nivel físico, a nivel humano. Y este hombre, en lo que tú vas a escuchar en esta lectura, vas a encontrar que pudo expresar a Dios un gesto de gratitud que invalida todos los conceptos religiosos que hay en el mundo, en la forma como están comerciando con la palabra de Dios, haciendo un comercio religioso, empezando porque hablan de un pago, de un diezmo. Hermanito que me escucha, hermanito que critica, hermanito que maldice, hermanito que señala a los otros pastores, pues déjeme decirle que yo no encuentro aquí en este pasaje bíblico ningún pago de diezmos. Yo encuentro aquí en este pasaje que vamos a leer a un hombre agradecido con Dios y tomó del botín que tenía, de todo lo que tenía, porque era un hombre riquísimo, dice la palabra de Dios. Era un hombre que tenía mucho dinero. Usted lo puede confirmar en el capítulo 13, versículo 2, que era Génesis 13:2. Era un hombre riquísimo, tenía mucho dinero, y este hombre tomó de lo de él, tomó de lo del botín y sacó un diezmo y no lo pagó. Dice,
lo dio. Dio los diezmos a Melquisedec. Según la Biblia, Melquisedec es un sacerdote del cielo. No tiene territorio aquí, no tiene familia aquí, no tiene nada que ver con los seres humanos. Es un sacerdote del cielo. Y tuvo la oportunidad de encontrarse con este sacerdote del cielo. Y no dice que Abraham pagó, aquí dice que Abraham dio. Entonces yo quiero que por favor, con el respeto que se merecen las personas que me están viendo, las religiones, las teorías, los conceptos, las misiones, yo quiero que por favor escuche lo que dice la Biblia. Esto no es un debate, no es una discusión, es una enseñanza. Una enseñanza importantísima para que no concluyamos haciendo cosas malas, cometiendo errores y condenando a las personas y condenándose tal vez la misma persona actuando equivocadamente. Yo llevo 22 años predicando la palabra, nunca le he cobrado un centavo a nadie, jamás he recibido un diezmo de nadie, porque aquí hacemos lo que dice la Biblia. El diezmo lo llevamos directamente al alfolí. Entonces, cumpliendo el requisito que dice la Biblia. Como vemos, la iglesia tiene un alfolí el cual se instala en un lugar de la iglesia a donde cada persona que quiere honrar a Dios con sus bienes voluntariamente se acerca a ese alfolí, como a continuación vamos a estar mirando en qué parte de la Biblia dice que el diezmo hay que traerlo al alfolí y no entregárselo a un pastor o entregárselo a un líder o entregárselo a una persona. Hay una gran diferencia. Ahora, respetamos cualquier organización y la forma como lo hagan de una manera respetuosa. Les digo, yo respeto su posición, no los condeno, no estoy de acuerdo, pero tampoco voy a condenarlo porque eso le corresponde a Dios. Si tú no has aprendido lo que yo aprendí, pues yo no te puedo juzgar. Yo le oro a Dios por ti para que Dios tenga misericordia, pero no puedo juzgarte ni condenarte porque no estamos para condenar, sino para llevar la palabra de arrepentimiento. Entonces, como vemos, hay un alfolí a donde todos nos dirigimos, el pastor, mi esposa, mis hijos, los que trabajamos todos, sacamos nuestro diezmo y lo llevamos al alfolí, a este lugar, desde donde se saca para todo lo que tiene que ver con el sustento de una iglesia. Mucha gente va a la iglesia y esta iglesia, pues gracias a Dios, es al aire libre. Lo que usamos ventiladores poquitos, pero yo me imagino esas iglesias donde tienen 4 o 5 aires acondicionados, donde la luz llega por 4, 5, 10 millones de pesos, y entonces los miembros creen que el pastor va a sacar o Jesucristo va a bajar a dar los 10 millones para pagar la luz. Pues yo te digo, hermanito, aquel que critica, aquel que murmura, aquel que llama ladrones a los predicadores, tenga cuidado con la lengua porque te puedes condenar. Toda persona que critica o maldice a un santo, maldito se hace por Dios. Por eso yo no critico a nadie ni juzgo a nadie. Yo creo que es importante conocer lo que significa honrar a Dios con sus bienes. Por eso el tema de hoy es ¿cuál es el seguro que le ponemos nosotros a nuestra economía, a nuestros bienes? Honrar a Dios. Entonces, en el tablero, vamos a pasar a continuación, vamos a mirar entonces el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17. Voy a leer la palabra de Dios para encabezar la enseñanza y de ahí continuar en el proceso que sigue. La historia de Abraham se remonta a unos 4.250 años aproximadamente a nuestra época atrás. Estamos hablando de 4.000 y tantos años atrás. Esto significa que históricamente Dios ha dejado plasmado en la Biblia una escritura que nos da como información para continuar en el proyecto de salvación y de proliferación de la palabra.
Porque mucha gente cree que los pastores no comemos, que los pastores no vestimos, que los pastores no nos enfermamos, que los pastores no tenemos derecho a ponernos una camisita de marca, una camisa nueva, que el pastor no tiene derecho a tener un carro, que el pastor tiene que andar arrastrado. Claro está que el político sí tiene derecho a robarse todo el dinero de las arcas del Estado. Los narcotraficantes tienen derecho a ser esposos de las mejores reinas, de las niñas de 12 y 13, 14 años. O sea, los malos tienen todos los derechos, pero un pastor no tiene derecho a comerse un pedacito de pollo, un pastor no tiene derecho a vivir en un apartamento bien bonito, el pastor no. Pues déjeme decirle con todo el respeto que se merecen los enemigos de Cristo, los enemigos de la cruz de Cristo y los ignorantes, pues que si acaso hay personas que se merecen tener cosas y tener bienestar y comodidades, son los pastores. Esa gente predica la palabra, aunque yo no lo digo por mí, porque yo no le debo a nadie nada, a nadie le he quitado un centavo. Todo lo que tengo lo he trabajado con el sudor de mi frente y ahora se lo compruebo con la Biblia. Esto también lo hizo el apóstol San Pablo. Yo no estoy defendiendo la causa de nadie, estoy defendiendo la causa del Evangelio, porque si hay personas que están predicando la palabra, tienen derecho a tener un salario, a tener comodidades, y ojalá todos los pastores estuvieran dedicados a predicar la palabra como está escrita, y podríamos hacer la paz, no de Colombia, sino la paz del mundo. La paz que tanto anhelan los colombianos no se consigue con el acuerdo de La Habana, hermano, amigo. La paz que tanto anhelan los colombianos se consigue con un arrepentimiento verdadero, con la búsqueda de la presencia de Dios. Porque aunque este país sea gobernado por los comunistas, por los capitalistas, de todas maneras la violencia, la maldad y el pecado azotará a las personas. Mire Venezuela. Venezuela cambiaron el capitalismo por el comunismo y aumentaron la violencia, la ruina, el hambre, la maldición y toda clase de desgracia. Esto es importante para mis hermanos venezolanos, para los hermanos que están en el comunismo, para los hermanos que están en los regímenes capitalistas. Déjenme decirle que nosotros estamos bajo un régimen diferente. Se llama el régimen del reino de Jesucristo. Ni somos capitalistas ni somos comunistas. Nosotros somos neutrales, pertenecemos al reino de Dios. Y los que estamos con Cristo no estamos con ningún bando, porque lo que vemos en los dos bandos, si vamos a los Estados Unidos, allá hay miseria, allá hay ruina, allá hay atraco, hay secuestradores, hay violadores, hay de todo. Y si vamos a los países comunistas, también hay narcotraficantes, violadores, asesinos. Pero si vamos al pueblo de Dios, a los verdaderamente redimidos por la sangre de Cristo, a los que viven para el Señor, no puede haber esa clase de maldad, porque entonces no sería cristianismo, sería una religión más. Y dice la Sagrada Escritura, quiero leer para mostrar, dice: Melquisedec bendice a Abraham. Hermano, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Salem, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Oye, hermano, alimentó. Yo quiero que usted le preste atención a esta expresión, no a los conceptos religiosos, porque las religiones pueden hacer de esta expresión bíblica un concepto diferente y transversar el propósito de Dios. Aquí no se trata de hacer una polémica o de establecer una religión más. Aquí se trata de abrir una brecha para que usted que está fracasado, usted que la economía la tiene por el piso, usted que no ha sido capaz de sustentar ese hogar, usted mujer que está a punto de abandonar a su esposo porque se quedó sin trabajo, usted hermano que está a punto de suicidarse porque la empresa se acabó, porque los negocios, la parte financiera en su país está por el piso, déjenme decirle que en Cristo Jesús hay una propuesta para ti de restauración y de prosperidad, y para todos los presentes también, hermano, para toda la congregación que está en este lugar. Tal vez usted vino hoy enfermo, tal vez usted vino hoy que no tiene trabajo, tal vez usted tiene problemas en su casa, tiene problemas de economía. Dios te dice en esta mañana, hay una oportunidad para salir adelante, hay una oportunidad para conseguir aquello que no hemos logrado en la vida, aprendiendo a honrar a Dios. Honrando a Dios aprendemos y recibimos lo que jamás en la vida usted había soñado. Este hombre llamado Abraham venía de rescatar los bienes de su sobrino Lot y de rescatar un grupo de personas
que habían sido secuestradas por unos reyes vándalos en la época y se habían llevado sus mujeres, sus propiedades, todo lo que tenía se lo habían robado. Y este hombre llamado Abraham, con un grupo muy pequeño de hombres, respaldado por el ejército del cielo, por los militares de Cristo, no por los militares de este mundo, sino por el ejército de Dios, rescató a todas esas almas. De ese trabajo que hizo Abraham, hay gente que critica, hay gente que murmura, hay gente que maldice, hay otros que vituperan, hay otros que blasfeman. La ignorancia es normal. Cuando tú no tienes espacio para reconocer la obra de Cristo, es porque estás ignorando esa verdad del Señor. Y no te culpamos, Dios tampoco te juzga, yo no te juzgo, yo reconozco y sé que la ignorancia es más poderosa que cualquier cosa en la vida para destruir, hermano. Pero para eso vino Cristo, para deshacer esa obra del diablo de ignorancia. Entonces, aquí vemos que Abraham no se puso a rescatar solamente a la mujer de su sobrino, las propiedades, no, todo lo que se habían llevado de Sodoma y Gomorra, aunque Sodoma y Gomorra era una ciudad maldita, era una ciudad entregada a la prostitución, al alcohol, a la droga, al sodomismo, al homosexualismo y al pecado, pero Abraham no vino a condenar a Sodoma y Gomorra, eso le corresponde a Dios. Abraham no condena a ese pueblo, ni vino a juzgarlo como lo hago yo, como lo hizo Jesucristo cuando vino hace 2000 años. No vino a condenar, no vino a juzgar, vino a decirle a los pecadores: hay una oportunidad para ti. Llegó el momento de que conozca el poder de Dios, cómo funciona y qué diferencia hay entre vivir bajo el pecado de la brujería, de la idolatría y de la maldad, y vivir bajo la honra a Dios, poniéndole un seguro a su vida, poniéndole un seguro a su economía, poniéndole un seguro a sus sentimientos, poniéndole un seguro a su parte espiritual. Y cuando usted quiere honrar a Dios, no hay falsa doctrina que se pueda meter en su corazón. Yo recuerdo cuando hace 27 años por primera vez Dios tocó a mi puerta, a mi corazón, para que conociera su palabra, conociera su evangelio y aprendiera a honrarlo. Muchas religiones vinieron a mí. Muchas personas vinieron a mí a evangelizarme y a invitarme a sus iglesias. Y de todas esas religiones a las que me invitaron, solamente fui a una por invitación. Porque a la que estoy, fui voluntariamente, nadie me invitó. Estaba tan atribulado, mi situación era tan difícil que yo no tenía sosiego y empecé a caminar, caminando sin rumbo y sin nada. Vi una iglesia que decía Iglesia Evangélica, la fachada era en obra negra. Feo, se veía feo. Y había un señor allá en una mecedora ahí leyendo la Biblia. Yo no sé cómo hacía ese hermano pastor para leer la Biblia, zarandeándose así. Pero eso me causó admiración, porque uno para leer le toca que estabilizarse, pero él estaba en una mecedora, se zarandeaba así y la Biblia para aquí. Entonces me acerqué y le he dicho: amigo, ¿usted sí cree que eso que dice ahí es verdad? Ese pastor me contestó con grosería: si no supiera que es verdad, pues no la estaría leyendo. Así me contestó ese pastor. Si no supiera que es verdad, no la estaría leyendo, estaría leyendo un periódico. Y yo seguí preguntando. Y él me seguía contestando así como con grosería, pero yo como cara de demasiado malandro, ¿verdad? Yo como sin derecho a la salvación. ¿Cuántas personas se acercan a ti a hablar mal de los pastores, a hablar mal de las iglesias? No porque quieran hacerlo, sino porque quieren que usted le diga: Dios te bendiga, te invita a la iglesia, Dios tiene un milagro para ti, el Señor te puede sanar en este día. Esa persona no está haciendo lo que quiere, sino tratando de buscar un espacio. Así me pasó a mí. Ese pastor me contestó con grosería, me contestó con 3 piedras en la mano, pero yo seguí insistiendo y al final ese pastor me dijo: amigo, siga. Y le voy a compartir la palabra porque lo veo que estás muy preguntón. Lo veo que estás muy preguntón. Eso me hizo acordar de mi abuelita. Mi abuelita decía: el que tiene boca, a Roma va. Quiere decir que cuando tú quieres llegar a algún lugar y no conoces, tú te detienes y preguntas: disculpe, doña, ¿dónde queda Ciénega? Ah, sí, aquí el antiguo.
conducir a 50 kilómetros para que llega. No importa, camine, pero llega, ¿verdad? El que pregunta quiere saber. Hermano, fue tantas las preguntas que le hice a ese tipo que me dijo: siga, porque te veo muy preguntón. Usted como que le interesa saber algo del libro. Y le dije: sí, le voy a dedicar 10 minutos. Y me dedicó 10 minutos nomás, por reloj. 10 minutos. No puedo más. ¿Usted quiere saber más de este libro? Y dije: sí, claro, me interesa. Me interesa. Lo he leído parcialmente, pero no le he encontrado sentido. No le he sentido la esencia. Me parece que todo lo que dice ahí es palabra de hombres. Y me ha dicho: sí, usted tiene razón. Esa es tu opinión. Pero eso no significa que yo piense igual que usted. Para usted la Biblia en este momento es palabra de hombre. Y así como usted cree, así es la Biblia. Pero yo tengo 50 años de ser cristiano, me dijo el pastor. Tengo 55 años de casado. Mis hijos están con Cristo. Y Dios me ha bendecido tanto que todo lo que dice el libro para mí es verdad. Entonces, yo respeto su opinión. Usted cree que lo que dice la Biblia es palabra de hombre, esa es su opinión. Pero eso no significa que eso sea verdad. Esa es su opinión. ¿Cuánto tiempo pasó para yo cambiar de opinión? 10 minutos. Con 10 minutos de charla que tuve con ese pastor, le dije: yo me interesa saber más sobre el libro. Dijo: lo espero a las 6 de la tarde en el templo. ¿Dónde quedan? Ahí. ¿Ve ese portón que está cerrado ahí? Y dije: bueno, ahí a las 6. Eran las 10 de la mañana. Como yo no tenía para dónde irme, no tenía amigos en ese lugar, me fui una cuadra más adelante y había un parque y ahí me senté debajo de un arbolito. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas sin tomar porque no tenía plata, sin comer porque no tenía dinero. Y a las 6 de la tarde me pasó como Rafita hoy. Fue el primero que llegué. Y como no habían abierto la puerta, yo me puse ahí. Y lo primero que me lambí de llegar fue una vaciada de la señora que venía a abrir la puerta. Disculpe, ¿se le ofrece algo? Pero así con grosería. ¿Se le ofrece algo, señor? Mirándome así como cara de revólver montado. Sí, esto es que el pastor me invitó para venir al culto. Espera un momento. Todavía tiene que esperar porque tenemos que abrir, arreglar las sillas, acomodar y ahí sí. Si puede, bien, si no. Si hubiera sido una persona enemiga de la cruz de Cristo, que no tuviera llamado, desde la primera vaciada que me metió el pastor, que me hubiera vuelto más. Pero como yo no iba a ese lugar a hablar con el pastor, yo no fui a ese lugar a hablar con esa señora, yo no fui a que me dieran la cara, yo fui a saber más de la Biblia. Y entonces esperé otra media hora, con sed, con hambre, atribulado, perseguido, angustiado, desesperado, con ganas de quitarme la vida, pero Dios me estaba esperando con los brazos abiertos para darme vida y vida en abundancia, porque esa misma noche me convertí al Señor y aquí estoy para la gloria y la honra de Cristo, predicando la palabra, anunciando las buenas nuevas de salvación, llegando a tu corazón y diciéndote que tú puedes venir a Cristo con las manos vacías, que Dios llena tus manos para que tú aprendas a honrarlo, para que tú aprendas a glorificarlo. Dios me dio mi esposa, me dio mis hijos, me dio mi techo, me dio el ministerio, y ahora ¿cómo no he de adorarle y glorificarle? Como dice aquí el patriarca Abraham, ¿cómo no expresarle a Dios un gesto de gratitud si este hombre llamado Abraham venía de una batalla con sed, con hambre, y baja un sacerdote del cielo y le entrega una garrafa de vino? Este no es vino de ese que hacen aquí en la tierra con mistura y con fermentación y podredumbre. Este vino del cielo. Vino del cielo.
Oiga, y pan del cielo. Un solo hombre ha podido probar eso en la tierra. Y otro segundo hombre hizo vino 2000 años después de él, de agua. Hizo unas tinajas de agua y las convirtió en vino. Cambió esa agua que estaba ahí, material natural, y la llenó de vino del cielo. Ese vino era tan sabroso que la gente se lo tomaba y decían: ¿por qué dejaron el mejor para lo último? Este hombre, al recibir el vino y el pan del sacerdote Melquisedec, toma la decisión que tomamos nosotros los verdaderos cristianos. Dice la Biblia en el capítulo 14, versículo 19 de Génesis: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Hermano, ¿cuál es la confusión que hay hoy entre la opinión de los que no conocen el Evangelio, de los que no conocen la palabra, de los que desconocen el amor de Dios y la mano de Dios obrando en su economía? Pues la opinión que tienen es la del mundo, la de los políticos, la de los ladrones del mundo, la del negocio del mundo. Pero los que somos de Cristo no opinamos igual, porque nosotros vemos aquí algo especial. Abraham no diezma antes de ser bendecido. Abraham diezma después de ser bendecido. Y si yo le pregunto al hermano José, venga hasta aquí, hermano José, dame esa oportunidad de saludarlo aquí en el altar y de hacerle una pregunta. Dios te bendiga, hermano José. Su nombre es José. Si le regalo una miradita para la cámara, de pronto tu esposa lo está viendo allá en Cimitarra, Santander. ¿Y hace cuánto llegó usted a esta iglesia? 8 días. Estaba sin trabajo, no tenía dinero, su esposa lo abandonó. ¿Cuánto dinero le han pedido en esta iglesia? Ni un centavo. ¿Cuánto dinero ha echado usted a este alcoholismo? Ni un centavo. ¿Cómo puede usted traer un diezmo aquí sin antes bendecirlo el Señor? ¡Qué bueno! Abraham no diezma antes de ser bendecido. Primero Dios lo bendice. El sacerdote lo bendice. Dice: te bendigo, Abraham. Y después que el sacerdote lo bendice, mire lo que dice en el siguiente versículo: imposible es que usted, después de haber conseguido un trabajo, porque ya tiene trabajo, ¿verdad? Su hogar estaba perdido. Estamos orando para que su hogar sea restaurado y su esposa vuelva contigo. Ingrato serías tú, que después de tener un trabajo, venir a la iglesia y llegar con las manos vacías y salir lo mismo, y no ir al alfolí a depositar un gesto de amor. Aquí no se le pregunta al miembro cuánto gana, cuánto tiene que traer. Eso se le enseña. Cómo se honra a Dios. Amén. Entonces vemos que de la misma forma estaba Abraham. Él iba a un campo de guerra, rescata un poco de gente y regresa cansado, afligido, pero se aparece el ángel de Jehová, o el sacerdote de Jehová, lo bendice. Y después que el hombre es bendecido, yo antes de ser cristiano hablaba mal de los pastores, hablaba mal de los curas, hablaba mal hasta de mi mamá, y tuve que arrepentirme, hermano, porque después que me convierto al Señor me doy de cuenta que mi economía cambia. Y aprendo lo que no me enseñaron en la iglesia católica, lo que no me enseñaron en la religión, lo que no me enseñaron en la guerra, lo que no me enseñaron los políticos. Aquí en la iglesia hay un alfolí a donde todos los seres humanos que quieran ser bendecidos, voluntariamente, como lo va a escuchar usted con sus oídos, así como lo hizo Abraham. Dios le bendiga, hermanito, ya puede pasar a su puesto. Aquí vemos en Génesis capítulo 14 cómo, hermano, ¿cómo reacciona un cristiano? Porque es que el diezmar y ofrendar en la casa del Señor no es un tema de obligación religiosa. No, es una expresión de fe, de amor y de seguridad. Cuando tú quieres que su economía sea estable,
que su relación de pareja sea estable, que su función espiritual sea estable, tiene que ponerle un seguro. ¿Por qué tú necesitas un seguro? Esas son las personas que usted ve que van a una iglesia, diezman y ofrendan, pero no se consagran en lo físico y en lo espiritual no sirven para nada. Y a los poquitos días lo ve usted en el mundo todo fracasado y maldecido. ¿Viste? Te metiste a la iglesia y te arruinaste. No, te metiste no. El diablo te destruyó. Satanás te destruyó, así como destruyó a Job, le destruyó la economía, le mató a los hijos, le puso a la mujer en contra, lo enfermó y lo volvió nada. Pero Dios te dice en esta mañana, toma el ejemplo de Abraham. Tomemos el ejemplo de Abraham y veamos cómo prosperamos. ¿Cómo puede usted ir a un alfolí sin haber sido bendecido por esa casa, por ese lugar? ¿Cómo puede usted ir a este lugar y decirle, Padre, te doy gracias porque yo llegué a ti sin trabajo, sin nada? Cuando yo recibí el favor de Dios y le prometí, Dios, voy a construir un templo con mis manos, con mi sacrificio. Aquí hemos vendido bolis, bocadas, bollos, hallacos, tamales. Hemos trabajado en una cosa, en otra. Lo único que no hemos hecho es robar, ni atracar a nadie, ni engañar a nadie, ni mentirle a nadie, ni participar en negocios ilícitos, sino que hemos trabajado durante 22 años para construir este templo. Y Dios me dio ese privilegio de hacerlo. Yo se lo pedí y Él me lo dio. Y también me dio el privilegio que yo me dediqué en estos 22 años a construir este templo, y Dios me le dio educación a mis hijos, me los hizo profesionales y me los sacó adelante, tienen su trabajo y nos ha bendecido porque le hemos puesto un seguro a nuestra vida. Y aquí tú vas a mirar qué significa traer un diezmo a una familia. No pagarlo. La iglesia que habla de pagar los diezmos, eso es negocio. Yo respeto mucho esa opinión. No maldigo, no condeno. Les digo en el nombre del Señor, lean la Biblia. Pídanle al Espíritu Santo para que les dé la información y la puedan transmitir a su congregación sin condenación, sin engaño, sin mentira, y que dejen de comerciar con la palabra de Dios y aprendamos a usar el recurso de la seguridad espiritual, de la seguridad ciudadana con Cristo, de la seguridad verdadera, no de la seguridad democrática de Uribe, sino de la seguridad del cielo, de la seguridad de Cristo, porque de pronto otros nos van a confundir. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, no pertenecemos a ninguna organización ni comunista ni capitalista. Somos respetuosos de esas ideologías, de esas teorías, pero no las compartimos, porque no he visto yo en mis 52 años, no he visto ningún país comunista prosperar. No he visto ningún país comunista como Cuba, como Nicaragua, como Ecuador, como Venezuela. No les veo ningún fundamento. En el capitalismo también es lo mismo. Yo no veo nada bueno. Lo que veo en el capitalismo, pues sí, oportunidades de trabajo, pero también hay prostitución. Lo que hace uno con la izquierda se lo vota con la derecha. O sea, es ganar bastante, pero el saco roto. ¿De qué te sirve ganar 1.000 millones y pasar 50 años en la cárcel? Yo prefiero seguirme ganando los 20 o 30 mil pesitos vendiendo mis tamales con los que sostengo a mi familia de la iglesia que terminar en una cárcel. Yo ya he querido romper esa maldición y le he clamado mucho a Dios que tenga misericordia de mí, de mi esposo y de mis hijos, y que nos dé la oportunidad de honrarlo y ser felices y vivir en paz como lo demanda la Sagrada Escritura. Vamos a ver cómo actúa un hombre que ha sido bendecido por Dios. Quiero volver a recalcar: si usted no diezma, si usted no ofrenda, si usted no participa, pues usted no ha sido bendecido, y yo no te puedo condenar ni nadie te puede condenar. Porque para usted poder expresar ese gesto, para usted poder ir a un alfolí así como este y ofrecer ese diezmo, esa ofrenda voluntaria como la hizo Abraham, no pagarlo. Porque vuelvo y te digo, la iglesia que habla de pagar los diezmos está violando la constitución de la palabra de Dios, porque aquí no dice pagar. Quiero que lo vean ustedes y lo vuelvan a leer para que vean que Abraham no pagó ningún diezmo. Abraham ofreció, dice, dio. Hermano, pagar es una cosa y dar es otra. Y si dice pagar, me retracto. Pero si dice dar, tengo que seguir firme en lo que creo. Y dice la Sagrada Escritura. Verso 20.
Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí no dice que Abraham pagó. Hermano, aquí no dice que Abraham pagó. Aquí dice que Abraham dio. Yo no sé en qué país está usted, hermano, pero yo conozco 47 países. Y si usted está en Asia y me está viendo esta palabra, la palabra dar jamás puede ser confundida o comparada con pagar, porque pagar es una cosa y dar es otra. En Rusia, en Estados Unidos, en África, en el Congo, donde usted quiera que esté en el Medio Oriente, en el mismo Israel, pagar es una cosa, hermano, y dar es otra cosa. Que dice, Abraham dio, quiere decir voluntariamente, sacó la cartera, sacó lo que él sintió en su corazón que le pertenecía a Dios y lo entregó a ese Dios vivo. Amén. ¿Cuál es el debate y por qué se presta para tanta maledicencia, maldición, blasfemia y para que tanta gente esté arruinada? Porque no honran a Dios por sus bienes. Si nosotros miramos en el versículo 21, 22, 23 y 24, y luego vamos a mirar el texto de Salomón, un descendiente de Abraham, de la simiente de Abraham, un hombre que viene de las entrañas de la fe, de lo constituido por Dios para honrarlo, uno de los hombres más ricos del mundo, más sabios, conocido y reconocido por todas las ciencias del planeta, el rey Salomón. ¿Qué consejo le da Salomón a la iglesia hoy, en el siglo XXI, a los creyentes que hemos alcanzado el siglo? Nosotros no condenamos a nadie, no juzgamos a nadie. Nosotros vivimos lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Ya vamos pasando de Génesis a 1000 años después. Pasaron 1000 años. Vamos a ver qué pasó 1000 años después. ¿Qué aprendió este hombre llamado Rey Salomón? ¿Qué nos enseña hoy el Rey Salomón a través de sus proverbios? Donde dice, honrar a Dios con sus bienes. Honrar a Dios con sus bienes. ¿Qué ha hecho Satanás con las personas? Ha levantado cientos de religiones por el planeta Tierra y los ha puesto a comerciar con la Biblia para robarle a usted el derecho a ser un hombre bendito. Como usted puede notar en la Biblia, Dios envía al sacerdote Melquisedec y extiende las manos sobre Abraham y le dice, te bendigo y serás bendito, y no habrá otro hombre más bendito que tú. Y Abraham no tiene otra forma de decirle gracias, Señor, sino tomando de lo de él y entregándoselo al sacerdote Melquisedec. Yo me pregunto, y usted se pregunta, ¿y qué hizo ese hombre con eso? Ni idea. No tenía iglesia, no pertenecía a ninguna organización, no es de este mundo. ¿A dónde lo llevó? Papito, se lo quedo debiendo. Pregúntele a Jesucristo cuando venga por nosotros y tenga la oportunidad de encontrarse con él. Pero déjeme decirle que no importa qué va a suceder con lo que yo llevo al alfolí. Lo importante es que yo honro a Dios con mis bienes y le pongo ese seguro que nos enseñó nuestro padre Abraham, y le pongo ese seguro que nos enseñó el rey Salomón. Y luego vamos a ir al Nuevo Testamento a mirar los santos varones de Dios como Pedro, como Pablo, como todos estos apóstoles que también trabajaron, y como tantos hombres pastores hoy que están trabajando por la salvación de sus almas y que son criticados y que son maldecidos. Yo escuchaba por la televisión, veía a un pastor, creo que es del Perú, Dios tenga misericordia de ti, varón, que maldices al hermano Maldonado. Dios tenga misericordia de tu lengua, de tu familia, de tu congregación. En el nombre de Jesús te bendigo, porque maldecías a mi hermano Maldonado, porque lo vio en unas vacaciones a mi hermano Maldonado cazando un pescado en el mar.
allá sacando un pescado y divirtiéndose un rato. ¿Acaso los pastores no tienen derecho a sentir alegría? ¿Acaso los pastores no tienen derecho a cazar un pescado y comérselo, hermano? ¿Cuántos narcotraficantes, cuántos violadores, cuántos asesinos están disfrutando allá en La Habana, en mujeres, en pesca, en yates? Y entonces un ministro de Dios que fue redimido con la sangre de Cristo, que tiene cientos de almas redimidas con la sangre de Cristo, no tiene derecho, hermano. Tenga misericordia, Dios, de tu lengua. Tenga misericordia, Dios, de ti, que maldices, que habla mal de los pastores, que maldices a los pastores, porque te haces más maldito que antes de hablar, de abrir su boca. Si supiera el pecado que es hablar mal de otro. No importa si es verdad o es mentira, aprenda la lección. Mire, cuando Abraham rescató a la familia de Lot, ahí estaba la familia del rey de Sodoma y Gomorra. Ahí habían homosexuales, ahí habían personas malas, y él no se puso a escoger: ustedes son homosexuales acá, ustedes no, no. Él trajo todo el botín y lo devolvió a su familia. Allá ustedes se siguen pecando, allá ustedes sí se condenan, pero yo voy a honrar a Dios con mi cuerpo, aleluya. Voy a bendecir a Dios con mis bienes, y sacó los bienes y los entregó a este santo varón, y entonces tengo la prosperidad de este hombre llamado Abraham. ¿Tú quieres ser bendecido? Deslígate del pecado, hermano. Deslígate del mundo. Suelta la ignorancia, suelta la maldad y deja que Dios obre en tu corazón. Y mira lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Mira lo que dice el libro de los Proverbios. Hermano, Dios quiere quitar esa ruina de tu corazón, de tu familia. Dios quiere quitar esa maldición. ¿Cuántas personas están sin trabajo hoy? ¿Cuántas personas estuvieron prosperadas, tuvieron carro, finca, casa, y hoy están pasando hambre? Porque un día prosperaron y se les olvidó honrar a Dios. Este hombre, dice la Biblia, este hombre llamado Abraham, tomó el botín, hermano. Y después de ser bendecido, ¿sabe por qué usted no diezma ni ofrenda al Señor? ¿Usted por qué no honra a Dios voluntariamente? Porque Satanás te ha engañado, Satanás te ha mentido, Satanás te ha extraviado, y Satanás te ha hecho creer tantas cosas que tú desconoces el valor de la bendición. Ven a la iglesia para que Dios te bendiga, y después de que Dios te bendiga, entonces usted pueda decir: voy a hacer lo que hizo Abraham, voy a presentar mi primera ofrenda. Tal vez no sean millones, tal vez sean 5 pesos, 10 pesos, eso es plata, hermano. Eso es una ofrenda, eso es una forma de honrar a Dios. El botín que presentó este hombre era bastante, pero aquí hay un rey. Aquí no estamos hablando de peones, no estamos hablando de gente muerta de hambre, estamos hablando de gente poderosa. El rey Salomón dice: ¿qué consejo en la sabiduría le da a las personas que quieran poner un seguro a su economía? Que quiera que esa ventica que usted tiene, tal vez una 20 tinto, una 20 chicle. Hermano, tú tienes una 20 chicle, no le meta droga, no le meta marihuana, métale fe para que esa venta te prospere, para que esa venta sea tan importante que tú no tengas que delinquir en el nombre de Jesús. Tal vez usted vende butifarra, vende gaseosa, no importa, hermano, no venda cosas ilícitas porque te hace maldito. Métale fe, métale la bendición de Dios como hizo Abraham. Le metió la bendición y tuvo para diezmar y fue a Malprotín y bendijo al que vive y reina con los siglos de los siglos. Y dice la Biblia, hermano, ¿a cuántas personas Dios les ha dado el botín y se lo despilfarran con mujeres, se lo despilfarran en droga, se lo despilfarran en maldición, y después tienen que venir a la iglesia a pedir perdón, y lo ve usted pasando la de San Quintín y apenas se escucha uno: yo fui rico, yo tuve 10 carros, yo tuve tantas mujeres, yo tuve tanta finca? Hermano, Dios no quiere escuchar calamidades, Dios quiere escuchar de usted: estoy bendecido, estoy prosperado desde que me convertí a Cristo. No despilfarro el dinero con mujeres, en droga, en prostitución. El dinero me alcanza, el dinero es grande, hay tanta bendición en mi vida. Que mire el consejo que nos da el sabio Salomón, hermano. En el capítulo 3, versículo 9 de los Proverbios dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Este no es un tema de religión, ni es un tema de debate, ni de discusión. Si yo me hubiera puesto a ponerle atención a los murmuradores, a los blasfemos, a las diferentes opiniones que hay para honrar a Dios, hoy estaría como muchos hombres que conocieron el Evangelio y perdieron a sus esposas y a sus hijos porque dejaron de honrar a Dios por darle oído a Satanás. Y como dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, se dejaron desviar, dejaron de honrar
honrar a Dios y empezaron a honrar a los demonios. Empezaron a honrar a la brujería, empezaron a honrar el alcohol, empezaron a honrar la droga, empezaron a honrar el pecado, el adulterio, la fornicación, y hoy están bajo desgracia, bajo aflicción, bajo ruina. Pero Dios te dice, mi amigo, mi hermano, llegó el momento de que lleve la bendición. Dios quiere bendecirte en este día, y esta no es una bendición de hombre, esta es bendición de Dios. Así como el rey, el sacerdote Melquisedec bendijo a Abraham, hoy el Espíritu Santo te quiere bendecir, te quiere llevar esa bendición a tu vida para que tú no tengas que volver a robar. Mujer, tú que te prostituías, no volverás a prostituirte para conseguir dinero, porque Dios te va a dar el dinero necesario para vivir sin necesidad de vender su cuerpo. Dios te va a bendecir sin necesidad de estar involucrado en narcotráfico. Dios te va a bendecir sin robar, sin secuestrar, sin hacer lo malo. No vas a tener necesidad, porque Dios te va a bendecir. Y cuando Dios te bendiga, tú vas a buscar la iglesia de Dios y vas a ir a este lugar, mire, a este lugar que a continuación estaremos leyendo. Mire lo que dice el rey Salomón: honra a Jehová con tus bienes y con el fruto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. O sea, hermano, Dios no le exige a nadie que traiga un centavo sin antes bendecirlo. Por eso presenté al hermano José, porque aquí todos vimos cómo llegó. Y no lo presenté para que se avergüence, porque peor que usted llegue yo. Usted siquiera tiene un hermano aquí donde se recostó. Yo no tenía nadie en ese lugar. Por eso tuve que pasar 8 horas en un parque esperando que abrieran el templo. Y después de haber recibido una vaciada del pastor, un regaño, entonces me lambo la otra vaciada de la portera, la que estaba abriendo la puerta, porque bien grosera que era. Pero eso no fue obstáculo para que yo fuera a seguir buscando la presencia de Dios. Eso no fue un problema para que yo escuchara la palabra, porque yo quería saber más del libro, yo quería escuchar más de ese libro. Yo había leído muchas veces el libro y en lugar de darme una solución, me confundía. ¿Y qué era lo que me confundía? La opinión que yo tenía. ¿Quién me quitó la chapeta? El pastor. Cuando yo le dije que eso era palabra de hombre, me dijo: sí, tiene usted razón, esa es su opinión. ¿Y cuántos de ustedes están expresando a través de los medios de comunicación, a través de los lugares donde usted vive, su opinión, pero no conocen la opinión de Dios, hermano? Y cuando usted expresa su opinión y no concuerda con la opinión de Dios, esa palabra es una blasfemia. Eso es verdad. Eso me pasó a mí. Yo también opinaba y la gente respetaba lo que yo decía, pero de nada sirve que la gente crea las mentiras que usted dice, las blasfemias que usted habla contra los pastores, contra el evangelio. Pero si estás arruinado, estás maldecido, tu casa está destruida, su esposa te dejó, tus hijos están en las drogas, tu familia está en el alcohol, entonces ¿qué hablas, amigo? ¿Qué hablas, amiguito? Yo te digo en este día, reconcíliate con Cristo, ábrele tu corazón al Señor y dale esa oportunidad a Jesús para que te bendiga en este día, como Melquisedec bendijo a este hombre llamado Abraham. Vamos a mirar otro hombre que también llegó arruinado a los pies de Cristo en una situación peor de la que llegamos nosotros. Este hombre se llamó Jacob. Rápidamente lo vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 20. Un hombre que llegó arruinado, perseguido. Y aquí la Biblia no dice que Jacob pagó diezmo. Aquí la Biblia no dice que Jacob pertenecía a una bandola, a una religión, a un concepto. No, hermana. Hermano, aquí la Biblia no dice que Jacob pagó. Aquí la Biblia dice que Jacob hizo voto. ¿Cuántos cristianos están arruinados en este momento? Y llevan años en la iglesia y no se preocupan por llevar algo al alcoholismo. ¿Y por qué no se preocupan? Porque no han querido que Dios los bendiga. Y si tú no quieres que Dios te bendiga, pues Dios nunca te va a bendecir. Pero si tú quieres que Dios te bendiga, hoy Dios te puede bendecir y puedes venir aquí a Florida. Y tal vez un negocio ya no produce ni para las cucarachas. Y tal vez usted ya cree que no sirve para nada. Pero déjeme decirle, Dios puede hacer de ti una nación grande, como la hizo con Abraham, como lo hizo con este hombre llamado Jacob, al que le voy a compartir en este momento, para que tú
tú veas que cuando Dios bendice a una persona, esa persona se siente tan agradecida que no tiene otra forma de expresarle a Dios que honrarlo con sus bienes. Y muchas opiniones de los falsos, de las personas ignorantes, dicen que Dios fue pobre. Amigo, no sea ignorante. Dios no ha sido pobre. Lea la Biblia. Dios es tan rico que no necesita de nada. Su Hijo Jesucristo no es el mendigo que nos muestra la Iglesia Católica, con el respeto que se merece esa organización, porque yo respeto la opinión, como me dijo el pastor a mí, pero esa no es la verdad. Esa es la opinión de los católicos. Presentar a un Cristo arrastrado, a un muerto de hambre, a un Cristo que no tenía ni... No, Él dijo que no tenían que caer muertos para quitar el derecho al comercio religioso que tiene el diablo hoy. Pero Jesucristo era tan rico y era tan importante que la túnica, escucha amigo, tú que blasfemas contra Cristo, mostrándolo como un muerto de hambre, la túnica que tenía Jesucristo se la rifaron. ¿Sabe quiénes se la rifaron? Los hombres más orgullosos del mundo, los romanos. Unos soldados romanos, unos soldados que no usaban ropa andrajosa, unos soldados que eran tan orgullosos porque las ropas de los romanos representan el pavo real, el orgullo. Los uniformes de los romanos eran en cuero, eran en algo importante, en telas importantísimas, en telas finísimas. Así que no me venga con ese cuento tan diabólico y mentiroso de que Jesucristo era un muerto de hambre, porque la túnica de Jesús se la rifaron, se la feriaron entre los soldados. Quiere decir que eso valía, mi hermano, la túnica. Si hoy pudieran tener esa túnica aquí en las manos los mismos católicos que lo presentan como un muerto de hambre, ¿cuántos millones valdría la túnica de Jesús? Padre Santísimo. No hay dinero en el mundo por la historia, por quien se la puso. No importa que fuera por ahí de la tela que usan los indios, de esa de saco. No importa, pero por la parte histórica, ¿cuánto valdría esa túnica? Entonces, ¿cuán ignorante es aquella persona que quiere mostrar a Jesucristo como un muerto de hambre, como un desechable? No, ese barbón, esa cosa así toda sucia, Jesucristo se bañaba todos los días. Los que no se bañan son perezosos, hermano. Jesucristo se cambiaba. Las ropas de Jesús eran tan esplendorosas porque Él recibía muchos regalos. Es más, nace Jesús, apenas tiene 8 días de nacido y le llegaron 3 regalos: oro, mirra e incienso. Si sabe, amigo, usted que blasfema contra el Evangelio y contra los pastores y contra Cristo, mostrándolo como un desechable, como un muerto de hambre, quiero decirte, lea la historia, entre a internet y conozca en el Medio Oriente qué significaba en la época de Jesús la mirra. Era petróleo, petróleo puro. Mirra era petróleo purito. ¿Qué significaba en la época de Jesucristo el incienso? Carbón mineral. Era nuestro país colombiano, para los que no conocen a Colombia y no saben de Colombia, Colombia es uno de los países exportadores de carbón y petróleo. En carbón, creo que es el segundo o tercer país del mundo en exportación de carbón. Tenemos las minas del Cerrejón y las minas de Cundinamarca y Boyacá, creo que también hay minas. En el norte de Santander también creo que hay minas, pero las demás grandes están en el Cerrejón. O sea, en la época de Cristo, la mirra era petróleo y el incienso, carbón mineral, y el oro, lo conocemos hoy. ¿Cuánto vale un gramito de oro? Le ven un anillo de oro al pastor y ya lo ve el ladrón. Este anillito no me lo robé, lo compré con diezmo. Este anillito lo compré con mi trabajo, lo compré hace 18 años. Se lo compré a uno de mis mejores amigos aquí en Santa Marta y le costó 80,000 pesos. Ahí tengo la factura. Se lo pagué poco a poco, de 5, de 10, de 5, de 10, hasta que lo tuve. Hace 18 años. Siempre me gustó en mi vida mundana. Yo tenía mis cadenas, mi naranja, mi pollo. Cuando me convertí al Señor, ya el diablo me había dejado limpiecito. Pero volví a conseguir mis cositas, así que me gusta tener mi cadenita, me gusta tener mi anillito. Eso es parte, mi relojito. Estos relojes, sí, si pudiera tener uno de 10 millones, lo tendría. ¿Ve? Se vale 50 barras, pero me mandaron un reloj de los Estados Unidos. Me invita, hermoso reloj. ¿Cuánto vale? No sé, pero sé que tiene más o menos un precio más o menos. Pasa por ahí de 50 pesos. Entonces, hermano, yo tengo derecho. No, se lo pedí al Señor. Cuando me enfermé, ahorita hace 2 meses que estuve en la clínica, le pedí a mi iglesia que nos recogieran una ofrenda, ¿verdad? Porque estábamos un poco faltos de economía. ¿Cuánto recogieron, hermana Espera, para su pastor? ¿Quién fue la que recogió la ofrenda?
104,000 pesos. ¿Cuánto me valió el tratamiento? Salió por más de 14 millones, pero no tuve que robar. Dios proveyó, amigos, personas vinieron, uno me donaba, otro también, el seguro me colaboró. Eso es importante, médicos, amigos, personas, amistades de mi hija, el uno. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8, venimos del libro de Génesis, capítulo 28, versículo 20. Hemos visto tres personalidades que nos han enseñado no a pagar, a ser paganín, no. Nos han enseñado a expresarle a Dios la honra con nuestros bienes, poniéndole un seguro a nuestra economía. Muchas personas no creen, y yo no te juzgo, no te condeno, amigo, hermano. Yo, por el contrario, soy misericordioso para contigo, igual que Jesucristo. Porque la ignorancia es más peligrosa que el cianuro. El cianuro mata instantáneamente, mientras que la ignorancia lo va matando a usted paulatinamente. Y como decía mi abuelita, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar lo que tiene que oír. Y aquí vemos que el honrar a Dios con nuestros bienes no es para hacer polémica, no es para hacer un debate, no es para consultar con fulano, no es para preguntarle a Perencejo, no es para escuchar la opinión de Sultanejo, sino es para entender la obra de Dios. Cuando Abraham decide honrar a Dios con sus bienes y ponerle un seguro a su economía, el Medio Oriente era una área que todo el tiempo ha sido llena de hombres violentos, ladrones, atracadores, secuestradores. Todo el tiempo ha sido proliferado ese espacio del Medio Oriente por Satanás. Alguna parte de la Biblia dice que a Abraham le robaron una oveja, que a Abraham le robaron la cartera, que a Abraham le robaron la tarjeta de crédito, que a Abraham le robaron la camisa, el interior sin quitar el pantalón como le pasa a algunos. Cuando llegan a la casa por la carrera y de la otra dejan el interior y, uy, en la bicicleta parece que me robaron los interiores. Llegan con solo pantaloncito a la casa, que es una mentira, ¿verdad? Del diablo. Quiero decirte, hermanito, mire, a Abraham nunca le quitaron nada. ¿Por qué? Porque Abraham le puso un seguro a su economía. Nosotros no honramos a Dios con nuestra economía para hacer debates con otros. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por dónde lo hacen? No. Nosotros lo hacemos para traer a nuestra familia un bienestar, para traer a nuestra familia una seguridad, para darle a nuestro entorno y a nuestra vida familiar una seguridad como Dios lo promete. No estamos hablando palabra de hombre, estamos hablando palabra de Dios. Y dice Malaquías capítulo 3, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pregunta Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Jesús les contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cuántas personas, hermano, hablan mal de los pastores, llaman ladrones a los pastores y ellos no están robando? A las personas están robando a su propia esposa y a sus hijos. Ese dinero que tú te gastas con tu amante, ese dinero que tú te gastas en droga, ese dinero que tú te gastas en alcohol, ese dinero le hace falta a su familia, a sus hijitos, a su esposa. Y tú hablando mal de los pastores que predican la palabra, te estás condenando por tu propia lengua. Eso es un pecado. Por eso nosotros evitamos juzgar a otra persona. Respetamos la opinión de los demás, como me lo enseñó el pastor hace 27 años. Dios bendiga a ese pastor, Dios bendiga a esa familia que me compartieron la palabra. Cuando me dio la razón a como yo pensaba, cuando yo le dije que la Biblia era un libro escrito por hombres, me dijo, sí, eso es verdad, esa es su opinión, pero la mía es diferente. Y estamos en un país libre, donde usted puede opinar conforme a usted y yo opino conforme a mí. Mire que su opinión a dónde se ha llevado, a dónde te ha llevado, le dije, a ser un desgraciado. Y a mí, mi opinión nueva, la de Cristo, me ha llevado a ser un hombre próspero y bendecido. Esa es la enseñanza de hoy. Dios respeta su opinión. Dios respeta la forma de usted expresarse. Dios respeta la forma como tú maldices a los demás. Dios respeta la forma como tú condenas a los demás. Pero cuando viene el juicio contra ti, no puede hacer nada por usted, porque esa es su opinión. Pero cuando tú honras a Dios en lo que Él opina, en lo que Él manda y en lo que Él dice, pues déjeme decirle que Dios te colmará de bendiciones como lo hizo con Abraham.
dice que mandó al sacerdote para bendecirlo. Dios ha mandado esta palabra hoy hasta ti, hermano, ya en Canadá, a la familia de la hermana Gloria, ya en Canadá, para bendecirlos, hermano. Esta palabra para bendecirlos a ustedes. Yo sé que la economía de ustedes está por el piso, Satanás los ha puesto por el piso, pero déjenme decirle, ábrale el corazón a Jesús en este momento, ábrale el corazón a Cristo, mi hermano, y deja que Dios te bendiga y vaya al alfolí y honre a Dios allá en Canadá. Busque una iglesia de sana doctrina donde prediquen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entrégale su corazón a Cristo y dale razón a Él y deja que Dios te bendiga, y entonces dejarás la ignorancia y aprenderás a decir: valió la pena honrar a Dios, como dice aquí la palabra en Malaquías. Entonces dice el verso 9, mire: malditos sois por maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Aquí en el verso 10 no dice que hay que pagar. Verso 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vuelve a hablar de lo mismo que le sucedió a Abraham. Dios quiere bendecir, pero Dios no puede bendecirte si usted no quiere ser bendecido. Si usted quiere vivir bajo maldición, esa es su opinión y esa es su decisión, y Dios no puede hacer nada. Pero si tú le abres tu corazón en este día y aprendes a honrar a Dios con su cuerpo, a honrar a Dios en lo económico, a honrar a Dios en lo espiritual, y a no mezclar una cosa con la otra, jamás se apartará de ti la bendición de Dios, porque Dios le ha dado a conocer esta palabra porque quiere bendecirte. Así como un día yo me acerqué a esa reja y hablé con ese pastor desde allá, y me habló así todo agrio, todo picante, todo estricto, que si yo hubiera sido por ahí uno de los que se condenan, hubiera salido hablando mal del pastor. Pero yo seguí escuchándolo, seguí preguntándolo, y hasta me gustó cómo me hablaba con grosería, porque entonces yo dije: me lo merezco, Señor. He sido tan pecador, he sido tan corrompido, he hecho tan poco por las cosas de Dios, que este hombre tiene derecho a hablarme así, a tratarme como un perro. Y déjeme decirle que después ese hombre, cuando me convertí, me abrazaba, me oraba por mí, y cuando tenía problemas yo lo llamaba y él estaba pendiente de mi oración. Ese es el trabajo de un verdadero pastor, ese es el trabajo de un padre. Pero un verdadero padre no es aquel que le echa mentiras a usted a cambio de una moneda. Un verdadero padre es el que te trae al que te puede bendecir, al que te va a bendecir en este día. Ese se llama Cristo Jesús. Que quiere bendecir y va a bendecir. Y dice la Biblia, ya termino, para el domingo continuamos con esta enseñanza, pero quiero dar esta otra partecita de la Biblia en el verso 11, hermano, porque no podemos que se vaya usted sin esta parte importante. Sí, yo sé que usted tiene afán, hermanita, pero no se sabe si esta sea la última prédica que usted vaya a escuchar o la primera. Qué bueno, listo, hermana, no se preocupe. Reprenderé también por vosotros al devorador. Escuche, ¿cómo tiene el diablo hoy a muchas personas, sin importar el rango social? Los tiene devorados, hermano, llevando de bulto, arrastrados en la miseria, en enfermedad, en ruina, en necesidad, en toda clase de calamidad. Y la Biblia dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así, pasar de la miseria a ser una persona deseable. Qué bueno es que aunque lo que usted tenga no sea modelo 2016 ese carrito, pero cuando la gente le ve a uno la charchita, el modelo 86 como el que yo tengo, restaurado aquí por la mano poderosa de Dios y por el talento que Dios le ha dado a mi hijo, que se volvió un experto en pintura, en restauración, la gente quiere comprar mi charchita, pero yo no la vendo por nada, porque me la dio el Señor, modelo 86, Renault 9, modelo 86. Me lleva y me trae. Qué lindo es honrar a Dios, ¿verdad? Y cuántos quisieran tenerlo, pero no lo pueden tener. ¿Cuántos tienen carros de 400, de 500 y 1000 millones y no llegan hasta donde llega mi charchita? Porque yo llego a donde llego porque Cristo va conmigo. Amigo, si tú quieres ir y venir,
Entréguele su corazón a Cristo en este día y voy a orar por ti ya para cerrar este capítulo. Acuérdate, el domingo continuamos, esta es la primera parte. Restauración en los bienes. Si tienes bienes o no tienes, no importa. Pero si tú recibes la bendición hoy, aprendas a honrar a Dios con sus bienes. Aprenda bien y lea despacio el libro de Génesis 14, 17, donde empezamos, para que vean que es decisivo. Esto no es opresivo, no es bajo dictadura, no es bajo obligación. El venir al alfolí es bajo bendición. Por eso no todo el mundo tiene ese privilegio de voluntariamente ganarse un dinero, 20, 30, 40. ¿Cuánto dinero ha llegado usted a traer al alfolí, hermana Melilla? Usted lleva 2 meses aquí. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 5,000 pesos. ¿Y qué pasó después de que usted empezó a vender su galleta? ¿Por qué no viene hasta aquí? Usted llevaba 2 años arrumada en una cama enferma. Dios te bendiga. Usted llegó a esta iglesia hace 2 meses y llevaba 2 años enferma, arrumada en una cama. Y había ido a toda clase de iglesia, oración, curiosos, bueno, hasta que usted dijo, me voy a suicidar. Y la trajeron aquí, no a escuchar la palabra, a que yo le hiciera una fórmula. Médico, necesito que me haga una formulita. Pero salió la casualidad que estaba recién operada, estaba acostado en una cama. Y desde allá de la cama le dije a mi esposa, esa mujer no está enferma del cuerpo, sino del alma y del espíritu. Satanás la tiene atada, es una obra del diablo, es Satanás el que la tiene oprimida. Órela, ministra de liberación y saldrá caminando. Y salió. 2 años que usted ni siquiera ha pasado una mecha. Y era 2 meses acá, usted otra vez está trabajando, vende sus galletones. Y cuando usted vende sus galletones, ¿qué hace con ese dinero? Usted lo aparta, pero le pone la pistola, ¿no? La amenaza que se va a ir para el infierno. Eso es pecado. Eso es algo que nace. Usted llevaba 2 años botada en una cama, enferma, y ahora estás caminando, estás trabajando, y entonces de eso que Dios le provee, usted saca, no es mucho, son 2,000, son 5,000, pero eso es un gesto de amor. Si yo le quito ese derecho a ella, estoy robando la bendición, porque Dios la bendijo. Y cuando Dios bendice a alguien, lo pone a producir, lo pone a dar fruto. ¿Cuántas almas ha traído mi hermana a la iglesia? ¿Cuántas personas, hermano? ¿Cuántas personas se ganan un dinero y en lugar de honrar a Dios por su bien, se van, gastan el dinero en pecado y en maldad, y los ve uno maldecidos y arruinados porque no quieren que Dios los bendiga, mi hermano? Pero nosotros respetamos esa opinión. Nosotros no obligamos a nadie a que haga lo que no quiere y lo que no le gusta. Esto aquí es de gente como Abraham, esto aquí es de gente como Jacob, esto aquí es de gente como el rey Salomón y otros que nombraré el domingo con el favor de Dios, con la oportunidad que nos brinda el Señor. Aquí vemos una hermana que está llorando. Ven, mujer, que quiero orar por usted. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Ella es hermana y viene por primera vez a esta iglesia. Tú quieres recibir un milagro, ¿verdad? Tienes muchos problemas, incertidumbres. Voy a orar por ti, porque tu vida ha sido confusa. Satanás te ha maltratado tanto, su economía, los problemas en su casa. Pero Dios te dice en este momento, yo te voy a levantar y te voy a recibir en mi seno y te voy a bendecir tanto, tanto, que muchas personas harán lo que dice la Biblia en Malaquías. Desearán tener lo que usted quiere. Ese es el plan de Dios. Cierra tus ojos y recibe. Toca al Señor, toca al Espíritu Santo. Sopla, sí, se fue. Ya, mira. Fuera, se va. Sopla, Espíritu Santo. Sopla ahora. Toca, Señor, y bendice. Bendice esta mujer, Señor. Bendícela. Suelta lo que no sirve. Ahí está. Se está yendo. Suéltalo en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo de Dios, desde las entrañas de este cuerpo, suelta esa maldición. Porque tú fuiste llamada
para ser bendita. Por eso yo te bendigo en este día. Tú conociste el Evangelio. Satanás te golpeó y te apartó, pero estás aquí otra vez en casa, dice el Señor. Yo te restauraré. No tenga miedo y serás prosperada, dice el Señor. Y aprenderás a honrarme con tu cuerpo, y aprenderás a honrarme con tus bienes, y aprenderás a honrarme en lo espiritual, porque no buscarás otros dioses, sino que yo seré su Dios y tú serás mi hija, ahora y siempre y por los siglos de los siglos, dice el Señor Todopoderoso. Y todo aquello que había sobre ti en maldición, ahora se rompe. Enfermedad, ruina, todo conflicto desaparece en el nombre de Jesús, y declaro sano ese cuerpo por el poder de la palabra. Y sobre ti también, hermano, que estás ahí detrás de esta cámara, yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro libertad para tu vida, libertad para tu vida. Abra tu corazón y dile al Señor: hoy voy a hacer un alto en mi vida y voy a empezar a honrar a Dios con mi cuerpo, con mi economía y con mi espíritu, y me convierto ahora en un hijo de Dios para glorificar y honrar el nombre de Dios ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y ya está la bendición sobre ti. Solamente has creído, y de como has creído, así recibe en el nombre de Jesús. También bendigo a los contradictores, bendigo a los que ignoran, bendigo a los que no creen, para que Dios obre en sus corazones en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. La iglesia dice amén.